Pues buenos días. Son 9:08. Yo no sé si sigamos esperando porque además por respeto a quienes están aquí desde las 9, creo que podríamos ya comenzar, sobre todo pensando en que seguro todos tenemos algo que hacer ahorita y después, ¿no? Y nos estamos regalando este ratito. Yo les quiero presentar a Jorge, y lo digo así porque así nos hemos conocido con esta familiaridad. Nos conocimos en el retiro ejecutivo de alta dirección de la CENEP y bueno, pues a través de las alianzas que la CENEP va generando, fue que pues nos conocimos Jorge y yo, y bueno, no, yo en representación evidentemente de la federación. En aquel entonces también iba pues la hermana Lupita, iba la hermana Leti, que seguramente anda ahorita con mil cosas porque tiene sus eventos este fin de semana, y el maestro Julio Carrero, ¿no? Y éramos los cuatro que estábamos por allá. Y bueno, pues conocimos a Jorge y muy amablemente nos ha ofrecido algunas actividades para las escuelas que se acordarán que se rifaron en la última reunión que tuvimos. Y bueno, él me decía que pues, nos ofrecía este laboratorio de inteligencia estratégica para los directores de las escuelas, ¿no? En el caso de algunos colegios, del nuestro, del Morelos, está por aquí la maestra Ceci, que es directora del bachillerato, la maestra Adi, que es directora administrativa de aquí del Morelos. Y bueno, evidentemente está abierto para sus consejos de dirección. Ojalá, digo, si no se puede conectar hoy, tenemos dos sesiones más. No sé, Jorge, ya tú nos dirás si son secuenciales, si el no haber estado el día de hoy impide o complica en las siguientes, pero bueno, la verdad es que esto es una bondad. También entiendo que estamos en horario laboral y a veces es difícil darnos un espacio, pero pues es una oportunidad, ¿no? Y como esta oportunidad, pues las oportunidades de la vida se toman, porque así son, ¿no? Entonces, pues gracias a todos y a todas las que se han podido conectar y estamos aquí. Gracias, Jorge, por el espacio. Y bueno, pues adelante, ¿no? Yo estoy contento de poder tener este laboratorio, de tu generosidad y pues somos todos tuyos. Adelante. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a todas y a todos ustedes los que están aquí presentes. Y bueno, la verdad es que las coincidencias en la vida son bien bonitas y son bien valiosas, ¿no? Hay una energía detrás, está Dios, está el mundo, están los seres humanos, y por alguna circunstancia hoy nos toca coincidir. Desde esta perspectiva de la coincidencia, yo los invitaría a que, sí, número uno, los que no pudieron acceder el día de hoy, si se darán cuenta en sus pantallas, se ve activado un botoncito de estamos grabando la sesión, por lo tanto van a tener acceso a la grabación. Y número dos, hay un invitado ahí que es la inteligencia artificial, que nos va a estar acompañando, que nos va a hacer un resumen de todo lo que hagamos el día de hoy. De manera que aquellos que no pudieran el día de hoy conectarse, sin lugar a dudas a la siguiente sesión se pueden conectar, consumir esta primera sesión y ponerse al día sin ningún problema. No son secuenciales, no depende de que hayan estado en la primera. Lo ideal es que sí pudieran, si no, pues para eso están estos servicios que nos pueden ayudar. Para irnos introyectando un poquito al respecto de lo que vamos a hacer el día de hoy, les comparto, pues así como Antonio nos hablaba de esto es un laboratorio, como este laboratorio es importante distinguir tres tipos de momentos dentro del laboratorio. Es decir, el día de hoy vamos a trabajar con el tema mapeando los ciclos de vida escolar. Si bien es un espacio de inteligencia estratégica, que esto es muy importante, o sea, necesitamos visualizar que el foco con el que necesitamos trabajar el día de hoy como cuerpos directivos es la estrategia. Y tiene que ver con los ojos y con la mirada con la que distinguimos la estrategia. Para que podamos más o menos irnos colocando en sintonía, ¿no? Y vayamos entonces de entrada, ¿qué significa esto de mapeando los ciclos de vida escolar, ¿no? ¿Qué es un mapa? ¿Para qué sirve un mapa? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo utiliza? Ok, ya entendí. Ahorita vamos a entrarle al tema del mapear. Los ciclos de vida escolar. ¿A qué nos referimos con los ciclos de vida escolar? Estamos hablando de los ciclos educativos, estamos hablando de los ciclos
de la infraestructura, del programa educativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces te invito a que en tu mente y en tu espíritu puedas ir visualizando a qué nos estamos refiriendo. Hay momentos en los que te voy a pedir que prendas tu micrófono para poder participar o incluso puedas escribir a través del chat para que podamos agilizar la participación, pero como su nombre lo indica, como laboratorio, es un espacio de intercambio y de participación. No se trata de poner a tu colegio al frente ni que le pongamos un análisis particular a lo que tú haces o lo que tu colegio hace. Tratemos de trabajar con generalidades. No es un análisis de caso de un colegio particular. Si alguien quiere exponer y compartir algo, son bienvenidas las observaciones y comentarios que podemos analizar. Entonces, lo primero que te quiero compartir es lo siguiente. Quiero que veas esta imagen al fondo y quiero que te preguntes lo siguiente. No importa cuál es el rol que tengas en este momento en el colegio, me refiero a tu puesto. Si eres coordinador, director, socio, dueño, lo que sea, incluso docente o administrativo, lo que sea. Hoy dentro del colegio, ¿qué papel juegas tú? ¿Eres capitán o eres carbonero? ¿Y qué significa esta diferencia? Cuando digo capitán, no me refiero a ser el dueño o al que manda hasta arriba. Cuando digo capitán, me refiero al que tiene la actitud de tener el timón en la mano, según el rol que tiene y el que le corresponde. ¿Cuáles son las funciones que te tocan? Y si eres capitán, es que estás con el timón en la mano, tomando las decisiones y llevando a buen rumbo lo que te corresponde dentro del colegio. Ya sea el mismo colegio, ya sea tu equipo de docentes, ya sean alumnos, ya sean padres de familia. Y el carbonero, ¿quién es el carbonero? Pues es el que suelta el timón y se baja detrás de cubierta y está paleando la caldera carbón. ¿Qué es necesario? Sí. ¿Es necesario para que el barco avance? Sí. Pero la pregunta es, si llegases a convertirte en carbonero en algún momento, ¿quién está dirigiendo el barco? Entonces, te voy a invitar a que simbólicamente, ya sea que físicamente lo hagas, veo que por lo menos los que estamos en pantalla, podemos usar lentes, algunos solo para leer, pero te quiero invitar a que limpies tus lentes. Simbólicamente limpia tus lentes para que tú puedas de alguna manera cambiar el enfoque. Es como si en este momento estuviéramos abriendo una caja fuerte y hacemos este ejercicio de abrir caja fuerte y abrimos la caja para abrirnos a las experiencias educativas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? Te quiero invitar y te quiero picar el orgullo a continuación. Solo quiero que pienses a continuación y no me contestes y no lo digas. Del 1 al 10, ¿cuánto te imaginas es tu nivel de conciencia? ¿Qué tan consciente sientes tú que eres? Y que si puedes, mándamelo al chat. Mándame un numerito al chat. No necesito que lo digas públicamente. En el chat, manda un numerito. ¿Cuál del 1 al 10 creo yo que es mi nivel de conciencia? ¿Cuál es mi nivel de estar presente? Mi nivel de hacerme presente, de estar. Con eso presente, te voy a mostrar lo siguiente. Pon mucha atención a lo que vas a observar y a lo que vas a escuchar, porque es fundamental para lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Quién es el asesino? Evidentemente, alguien en esta habitación asesinó a la joven Catalina. Cerca de las 10:30 de la mañana, fue sorprendida, atacada y golpeada brutalmente con un objeto contundente.
Quiero que ustedes me digan, aquí y ahora, sin faltar a la verdad y en mi presencia, cuál era su paradero, qué estaban haciendo y bajo qué circunstancias en el momento del crimen. Doctor, no me mire así. Yo estaba en la cocina lavando las cacerolas de la paella que hicimos anoche. Yo, doctor, estaba en el salón puliendo la platería, como siempre. Yo estaba en el jardín regando los cactus, como todos los días. Señorita Adelaida, usted es la asesina. ¿Pero cómo lo supo? Todo el mundo sabe que los cactus se riegan una sola vez cada 15 días. Es solo una cuestión de observación. Pero la pregunta importante es, ustedes, ¿qué tan observadores fueron? Luego entonces, ustedes, ¿qué tan observadores fueron? ¿Qué observaron? Te invito a que pienses lo que vas a responder. ¿Qué observaron? ¿Se dieron cuenta de lo que sucedió en esta escena? Y ahora sí, de manera aleatoria, quien guste, puede abrir su micrófono y compartirnos. ¿Qué observó? ¿Qué vio? ¿Qué pasó? ¿Hay algo raro en lo que vieron? Y quiero que pienses en lo siguiente, una vez más. Simbólicamente, en tu mente haz este ejercicio de, caray, ¿con qué ojos estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Con qué ojos estoy observando lo que está pasando en mi colegio? Esta escena, trata de imaginarte que es una escena tradicional dentro del colegio. ¿Qué observaste de lo que te contó tu coordinador? ¿De lo que dice el docente que pasó? ¿De lo que le reclamó la mamá? ¿De lo que le dice el niño que vivió? ¿Quién es el responsable? ¿Y lo que hay detrás? ¿Nos comemos la historia como nos la cuentan o como la estamos observando? ¿Y qué evidencia estamos dando? Porque si este laboratorio tiene que ver con inteligencia estratégica, la inteligencia estratégica tiene que ver desde cómo me lleno de información para poder tomar una decisión. Como dueño, como director, como un elemento importante del colegio, tu rol de toma de decisiones es fundamental. Pero un tomador de decisiones se tiene que llenar de la mayor calidad de información para que su información a la hora de la toma de decisiones sea excelsa. Entonces voy a guardar silencio y les paso el micrófono. ¿Qué observaron? Me encanta el silencio. Es hermoso el silencio para trabajar de verdad. Les voy a correr un segundito más de lo que aquí nos dice. ¿Notaron las 15 diferencias en la escena? 15 diferencias en la escena. ¿Saben a qué se refiere? ¿Tienen idea de a qué se refiere? Voy a regresar una vez más, desde el principio. Ahora, qué diferente es cuando ya tengo claro que voy a observar 15 diferencias en la escena. Entonces, voy de regreso. ¿Quién es el asesino? Evidentemente, alguien en esta habitación asesinó a la joven Catalina. Cerca de las 10:30 de la mañana, fue sorprendida, atacada y golpeada brutalmente con un objeto contundente. Quiero que ustedes me digan, aquí y ahora, sin faltar a la verdad y en mi presencia, cuál era su paradero, qué estaban haciendo y bajo qué circunstancias en el momento del crimen. Doctor, no me mire así. Yo estaba en la cocina lavando las cacerolas de la paella que hicimos anoche. Yo, doctor, estaba en el salón puliendo la platería, como siempre. Yo estaba en el jardín regando los cactus, como todos los días. Señorita Adelaida, usted es la asesina. ¿Pero cómo lo supo? Todo el mundo sabe que los cactus se riegan una sola vez cada 15 días. Es solo una cuestión de observación. Pero la pregunta importante es,
Ustedes. Luego entonces, ¿qué observaron? ¿Quién puede enunciar alguna de las diferencias que se mostraron en la escena? Me parece que la más notoria puede ser el abrigo, por ejemplo, ¿El o abrigo de los quién? del protagonista, bueno, del investigador, Del investigador. Ajá. y los números en el reloj. Los números en el reloj. Muy bien, gracias. Gracias, Ceci. ¿Quién más? La posición en la que se encuentra la joven al inicio de la escena, ¿Cuál joven? de la que está muerta, asesinada ahí tirada. La que está en el piso. Ok. ¿Alguien observó El algo sillón. más al respecto de eso? Ahorita le dejo que siga diciendo, pero ¿alguien se dio cuenta de lo que pasó con la chica que estaba en el piso? No, no escuché. Porque alguien estaba hablando, pero creo que estaba muteado. Algo pasó con la chica que estaba en el piso. Lo que nos están diciendo es que cambió de posición. ¿Se dieron cuenta que cambió de posición o que pasó algo más? Tengo la impresión, pero no estoy segura de que hubo un cambio en el color de la ropa. Ok. Yo te podría decir, trae el mismo suéter, pero no es la misma persona. Y sí hay un cambio de posición porque es otra persona. ¿Qué más observamos? El sillón o el mueble, ese no estaba. El sillón o el mueble. Muy bien. No vamos a ir al detalle de cada una porque no es el objeto de la sesión. Voy a terminar de correr el video para que podamos observar de qué estamos hablando. ¿Qué tan observadores fueron? ¿Notaron las 15 diferencias en la escena? Evidentemente, alguien en esta habitación asesinó a la joven Catalina. Cerca de las 10:30 de la mañana, fue sorprendida, atacada y golpeada brutalmente con un objeto contundente. Quiero que ustedes me digan, aquí y ahora, sin faltar a la verdad y en mi presencia, cuál era su paradero, qué estaban haciendo y bajo qué circunstancias en el momento del crimen. Doctor, no me mire así. Yo estaba en la cocina lavando las cacerolas de la paella que hicimos anoche. Yo, doctor, estaba en el salón puliendo la platería como siempre. Yo estaba en el jardín regando los cactus, como todos los días. Señorita Adelaida, usted es la asesina. ¿Pero cómo lo supo? Todo el mundo sabe que los cactus se riegan una sola vez cada 15 días. Es solo una cuestión de observación. Pero la pregunta importante es, ustedes, ¿qué tan observadores fueron? ¿Qué tal? ¿Cuál sería la diferencia entre mi capacidad de ver, observar, escuchar, percibir, recibir información? ¿Cuántas veces me reportan y cuántas veces lo que me reportan lo acomodo en la caja en la que yo considero, según mi sentido común, corresponde? Y no necesariamente a la realidad, ni de lo que quiere decir el otro, ni de lo que están tratando de transmitirme, y en ocasiones se queda desde ese lugar donde mis ojos están. Entonces quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuál es la preocupación número uno que tienes en este momento con el colegio? ¿Es tu matrícula? ¿Es el ingreso? ¿Es el flujo? ¿Es la inspiración? ¿Son tus valores? ¿Es la violencia? ¿La presión de los padres? ¿El modelo educativo? ¿Qué es? ¿Hasta dónde tu visión sobre la realidad que vive tu colegio va permeada, va cargada de la emoción que nosotros vivimos? Entonces quiero, sin querer, darte una clase de manejo emocional. La diferencia entre una emoción y la diferencia entre un sentimiento. Simple y sencilla. La expresión de algo que sucede en el mundo cuando conecta conmigo. Vamos a poner un ejemplo. La salida del sol.
El sol por la mañana sale, hay una expresión del mundo. La reacción que yo tengo ante esa expresión del mundo se llama emoción. Y puedo vivir en ese momento una emoción de alegría y de euforia por ver el sol salir el día de hoy. ¿Qué lo convierte en una emoción? Que es una expresión mía pasajera, que se acaba rapidísimo. No me dura ni 5 ni 10 segundos. Eso es una emoción. ¿Qué hace que una emoción se convierta en un sentimiento? Cuando la emoción se conecta con un pensamiento, con una creencia. Si yo asocio la salida del sol con la bendición de Dios, entonces esa emoción se convierte en un sentimiento elaborado, que tiene un periodo de vida mucho más grande y mucho más fuerte. Y tal vez me puede llevar al agradecimiento, me puede llevar a la dicha, me puede llevar a 30,000 cosas. Pero la diferencia es cuando el pensamiento se incluye con las emociones, es entonces cuando convertimos las emociones en sentimientos. Luego entonces, cuando los sentimientos se hacen tan fuertes y los tenemos de manera permanente, las convertimos en creencias. Todo aquello que en lo que creemos el día de hoy, en algún momento, fue una emoción de algo o de alguien, que después se capitalizó como un sentimiento y ese pensamiento lo fue madurando hasta convertirlo en algo muy firme, que es una creencia. Esas mismas creencias el día de hoy te pueden ayudar a observar o te pueden ayudar a no observar. Porque cuando tú crees en algo, en automático es posible que cuando se dice algo distinto de lo que tú sabes sobre aquello que crees que sabes, te puedes bloquear y dejar de escuchar. Y dejas de poner atención porque tú ya no quieres saber más, porque lo que tú crees, tienes la sensación que es lo único que hay que saber. Y eso es un riesgo bastante importante. Este ejercicio de quién es el asesino solo es una herramienta que nos permite poder identificar qué tan presente estoy en lo que estoy siendo, no haciendo, no es la acción, sino en lo que estoy siendo. Entonces te quiero llevar a un escenario rapidísimo. Piensa ahora, ¿por qué las familias que están en mi colegio y nos han elegido como colegio para poder llevar el proceso educativo de sus hijos o académico, cuál es la razón por la que ellos se han acercado? ¿Será por la reputación académica que tiene tu colegio? ¿Por tu propuesta pedagógica, ese modelo que tú tienes? ¿Por la calidad de tu equipo docente, su humanismo, su profesionalismo, el entorno escolar, la zona, el lugar en donde está ubicado el colegio, les da tranquilidad o prestigio? ¿Por los recursos que tiene el colegio, llámese la infraestructura, los servicios, los materiales? ¿Por las opiniones, que son las recomendaciones? ¿Por el costo de la colegiatura? ¿O por los valores, la inspiración? ¿Por la lengua que ofreces? ¿Cuál es la razón por la que me eligen a mí? Luego entonces, pensemos en lo siguiente. Como cualquier modelo de negocio, un colegio, para ser exitoso y tener sostenibilidad, requiere, número 1, estabilidad financiera. Si no hay recursos, ¿cómo vamos a operar un colegio? Hay servicios que pagar, hay luz, hay conexión digital, hay sueldos, hay rentas, hay 30,000 cosas. Se requiere una estabilidad financiera. Al mismo tiempo, una eficiencia administrativa que administre, que regule los recursos que se tienen para tener el menor gasto posible y la mayor ganancia posible. También necesitamos una gestión de recursos humanos. ¿A quién estamos contratando en el colegio? ¿Contratamos religiosos, religiosas? ¿Qué perfil deben de tener? ¿Qué tipo de profesión deberían de tener? ¿Qué inspiración deberían de tener? ¿Qué valores tendrían que vivir? Y el siguiente, modelo educativo.
cuál es el modelo educativo. Entonces, Antonio me presentaba hace un momento. Yo les diría, lo menos importante es lo que yo he hecho, lo más importante es lo que yo soy. He tenido la oportunidad de poder contribuir o colaborar con más de 1000 escuelas en el país. Pero no es el número el que me importa, sino sobre todo la capacidad de experiencia y de conocer a otras escuelas del país que me han permitido poder acercar. Entonces, a nivel identidad, lo único que podría decirles es, tengo 3 formas de presentarme. Primero, desde una perspectiva del ser, más allá de mis credenciales o de mis títulos. Yo soy un hombre poderoso, soy un hombre amoroso y soy un hombre irresistible. ¿A qué me refiero con eso? Poderoso, capaz de transformar todos los días mi propia realidad. Solo mi realidad, no la de los otros, la mía. Amoroso, todo lo que hago, lo hago desde el amor. Los servicios que ofrezco, mi consultoría, las escuelas con las que trabajo, sale del corazón y es parte de lo que me gusta y es de mi contribución, lo que busco hacer. Y es justamente la última que tiene que ver con la irresistibilidad, no tiene nada que ver con Mauricio Garcés. La irresistibilidad tiene todo que ver absolutamente con la conexión de contribución, con la trascendencia, con el ser, con el mundo. Inspirar al mundo. Por lo tanto, yo me dedico, mi oficio, me dedico a incidir en tomadores de decisiones que todos los días luchan por transformar este mundo para que sea un mejor lugar para vivir. Ahí mi razón de ser está frente a ti el día de hoy. Que todos los días estás frente a cuántas familias, frente a cuántos alumnos, frente a cuántos docentes. Que el día de hoy son personas que están tomando decisiones importantes en este mundo. En sus negocios, en sus empresas, en sus puestos como políticos, los padres de familia. Y que en el aula tienes el día de hoy a estos niños que el día de mañana van a ser los poderosos, los que van a tomar decisiones. Y lo que hagas y lo que digas y lo que seas, sobre todo, va a ser una inspiración y una incidencia fundamental para el tipo del mundo que vamos a tener el día de mañana. Entonces, te quiero compartir. Yo soy creador de un modelo educativo para escuelas llamado Navegando con Sentido. Hace ratito platicábamos, Antonio y yo al inicio, porque detrás de mí, ahorita no se ve, pero detrás de mí me acompaña siempre mi guitarra, cómo hay expresiones artísticas y pedagógicas que nos ayudan a expresar sin tener que entrar en un nivel de conexión consciente y nos permite hacer una proyección. Entonces, las metáforas, las fábulas, las analogías nos ayudan a poder buscar escenarios que nos den la oportunidad de tener un mejor impacto en el mundo. De ahí que nosotros elegimos Navegando con Sentido como una metáfora de la vida de las comunidades educativas. Navegando con Sentido tiene mucho que ver con lo que tú estás haciendo el día de hoy. Entonces, te comparto rápidamente. Los seres humanos tenemos una capacidad de poder procesar información desde el subconsciente, más o menos alrededor de 40 billones de megas recibimos en un segundo de información. De esa cantidad de información que recibimos, híjole, no tenemos ni siquiera el 1 o el 2% de nivel de eso que entra en el subconsciente al consciente. Somos muy conscientes, poquititititito de toda la realidad que hay en el alrededor. Te recuerdo nada más. De repente tenemos una sobreestimación de nuestra capacidad, que a veces la comparamos con el valor o el interés que nosotros le ponemos a las cosas. No porque yo le ponga más empeño a algo, quiere decir que va a salir mejor o va a salir más rápido. Aunque le ponga toda mi energía. Tenemos un nivel determinado científicamente, neuronalmente, y esto tiene que ver con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se desarrolla hasta los 21 o 22 años de edad. Por eso es que los niños que están a nuestro cargo cuando están en el colegio requieren un acompañamiento de adultos para que les ayude a modelar.
porque todavía a ellos les cuesta trabajo discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que se puede y lo que no se puede. El lóbulo frontal hace esa función de restricción y de regulación, que si de por sí a los que ya estamos adultos y que ya tenemos el lóbulo frontal totalmente desarrollado desde hace mucho tiempo, nos cuesta mucho trabajo lograr y conseguir. Imaginémonos cómo le cuesta de trabajo a la población con la que trabajamos. Entonces, te invito a que puedas escuchar y ver lo siguiente, porque ahora ya habla en concreto de tu rol y de todos los miembros en tu comunidad educativa para que podamos estar en esa sintonía y entrar directamente a los ciclos de vida dentro de la escuela. Tanto estudiantes como docentes están en un viaje de descubrimiento. Cada desafío enfrentado es con Perebla una tormenta que se debe navegar. Y cada logro es un puerto seguro alcanzado. Esta perspectiva ayuda a todos los miembros a ver el aprendizaje como un viaje compartido, donde cada uno tiene un papel importante. Cada estudiante puede ser visto como un barco que se construye y se fortalece a lo largo del tiempo. En este contexto, los educadores tienen la responsabilidad de proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias que les permitan navegar con confianza en el mundo. Esto incluye fomentar la autonomía, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Los padres de familia son fundamentales en este viaje, actuando como puertos seguros donde los estudiantes pueden regresar después de enfrentar las adversidades del día a día. Es esencial crear espacios donde los padres puedan participar activamente en el proceso educativo, brindando apoyo emocional y práctico a sus hijos. Esto fortalece el vínculo familiar y proporciona un entorno estable para el desarrollo personal y académico. Los maestros desempeñan el papel de faros que iluminan el camino para los estudiantes. Su función es guiar, inspirar y motivar a los alumnos durante su travesía educativa, al proporcionar orientación clara y apoyo constante. Los educadores ayudan a los estudiantes a mantenerse enfocados en sus metas y a navegar por las aguas inciertas del aprendizaje. Los equipos de coordinación actúan como brújulas que orientan a los docentes sobre las mejores prácticas pedagógicas y estrategias educativas, al ofrecer formación continua y recursos adecuados. Estos equipos aseguran que todos los miembros de la comunidad educativa estén alineados en su misión y visión, facilitando así una navegación más efectiva hacia el éxito. Los directivos son quienes trazan el mapa que guía a toda la comunidad educativa. Su liderazgo es crucial para establecer objetivos claros y fomentar la colaboración entre todos los actores involucrados. Un mapa bien diseñado permite identificar las rutas efectivas para alcanzar las metas educativas establecidas. Existen factores externos que pueden influir en la comunidad educativa, tales como cambios sociales, económicos y tecnológicos, que bien podrían ser la lluvia, las tormentas, las corrientes. Estos elementos pueden representar desafíos que deben ser enfrentados con resiliencia y adaptabilidad, preparando a todos para navegar con éxito ante cualquier adversidad. Navegando con sentido es una solución inteligente que activa comunidades educativas hacia la prevención y preparación ante adversidades. Al integrar esta metáfora en la vida diaria, se fomenta un sentido de pertenencia y colaboración entre todos los miembros, asegurando que cada uno esté preparado para enfrentar los retos del futuro mientras avanza hacia nuevos horizontes. Muy bien. Justo para no suponer. Esta es la propuesta que nosotros tenemos y el por qué mapear los ciclos de vida escolar. De ahí la naturaleza de mapear los ciclos escolares. Porque tiene que ver con un rol y con una función que tenemos como colegio dentro de esta metáfora de navegando con sentido. Solo para que estemos en la misma sintonía. ¿Quiénes son los alumnos entonces en esta metáfora? Si recordarás. Si lo puedes decir por micrófono o por el chat, como tú gustes, pero ¿quién es el alumno en esta representación metafórica? Los barcos. Los barcos. Solo teniendo presente lo siguiente. En el barco del niño no puede ir el papá, no puede ir el docente, no puede ir el colegio. El único que va a bordo de ese barco es el alumno. Luego, ¿cuál es el rol de los papás? ¿En dónde se forja el barco? ¿El barco nace en el mar? ¿Nace flotando? Pues si recordamos un poquito en el video, los padres de familia son el puerto seguro.
son ese lugar inamovible que no va al más, donde se forja el barco y se va preparando para su vida independiente. ¿Cuál sería entonces el rol de los docentes? Según el video que vimos. Del faro. El faro. Los docentes iluminan. ¿A quién iluminan? A los barcos. Los barcos tienen un norte de hacia dónde tienen que dirigirse. Los docentes inspiran, iluminan y en su camino inspiran. Entonces, los cuerpos de coordinación, ¿quiénes son en esta metáfora? Los equipos administrativos y coordinación, ¿a quiénes representan? Se hablaba de las brújulas. Este equipo regula, observa y acompaña a los docentes para poder observar cuáles son las mejores herramientas y el rumbo que, digamos, prácticamente aquí se regula la luz del faro. Y lo más interesante, luego entonces, ¿a quién le toca? ¿Qué rol le toca a ustedes como directores? Según esta metáfora. El cuerpo directivo es el mapa. El mapa es la ruta. Hablábamos hace un momento de cuál es la diferencia por el cual la familia me elige o no me elige como colegio. La diferencia es el tipo de mapa que tú has establecido, que es la ruta, es el programa, con tus valores, con tus principios, con lo que tú ofreces dentro del colegio como director, a ti te toca trazar el mapa. Ese es el rol que necesitas desempeñar y desarrollar. Y entonces te voy a preguntar ahora lo siguiente, y sí te voy a pedir que abramos micrófono por lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la escuela? No de tu escuela. Piensa en general. ¿Para qué existe una escuela? ¿Cuál es el propósito de una escuela? ¿Para qué existe? Para mí es un lugar de encuentro, ¿no? O sea, la escuela creo que será de esas instituciones, hace no mucho nos lo decía también un ponente que no ha caducado y que no va a caducar en los siguientes años, porque es un espacio de encuentro que yo diría que es justo como el pretexto para educar, es decir, no forzosamente son los contenidos, sino todo lo que se da dentro de una escuela que le permite a unos niños acudir, a unos padres sentirse pertenecidos y apoyados en una idea educativa que deberían o que tienen y que la escuela comparte o retroalimenta o juntos pueden contribuir a la formación de esos pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estuvimos en línea, yo, bueno, recuerdo haber venido a la escuela en físico y sentir una profunda tristeza, la hierba crecida, no había niños, etcétera, ¿no? Y cuando regresan los niños y los ves que te saludan y corren por los patios y juegan y aprenden y tienen ganas, que digo, fue un proceso, ¿no? Pero yo eso pensaba, lo más bello es como volvernos a encontrar. Entonces, por eso pienso que la escuela es justo esto, como es un espacio de encuentro entre personas, pues que nos dedicamos a educarles y a educarnos, a seguirnos formando como personas, ¿no? Excelente. Gracias, Toño. Sí, adelante. De acuerdo a lo que nos ha estado compartiendo, para mí la escuela se convierte en esa guía, en ese acompañamiento de esos barcos en su experiencia por mar abierto, donde quizá encontrarán tormentas, dificultades, pero que a través de esa orientación que se le pueda dar, ese acompañamiento, podrán llegar a ese puerto seguro en el que van a compartir tantas experiencias de su navegación. Bien. Antes de que sigamos, voy a brincar a la siguiente. Entonces yo diría, este tipo de espacios de encuentro a mí me hace sentir más a fondo, como los espacios de encuentro nos ayudan a tener experiencias
educativas que transforman. O sea, es decir, ¿para qué queremos que los niños vayan al colegio? O sea, ¿para qué les sirve ir al colegio? Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿cuál es la oferta de la escuela? ¿Qué vendemos? ¿Qué vendemos como escuela? Entonces, quiero llevarlos a lo siguiente. Pensemos en empresas grandes como Coca-Cola. La oferta de Coca-Cola no es los refrescos. Cuando le preguntas a qué te dedicas a un miembro de Coca-Cola, al unísono, no importa de dónde sea, en todo el mundo, nos dedicamos a entregar felicidad. No tiene nada que ver con las refresqueras. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a qué nos dedicamos como escuela? ¿Cuál es la oferta de valor? ¿Qué estamos vendiendo? ¿A qué le suena? A mí me suena a ofrecer experiencias. No, yo siempre he pensado que los contenidos son un pretexto para ofrecer experiencias y que justo pues tendríamos que hacer muchas cosas que valgan la pena y que toquen el corazón de los niños y de los chavos en general, de las niñas, para que justo sea significativo y no solamente sean contenidos vacíos sin mayor significado. Por eso creo que ese es el rol de la escuela, ofrecer experiencias valiosas. Bien. Ahora pregunta. Sí, adelante, adelante. Bueno, yo también podría comentar que pues nos dedicamos a ofrecer espacios seguros de acompañamiento, en donde se potencia más aquello que los chicos ya han aprendido en familia, en casa, y que de una u otra manera cuando se integran al colegio, pues se les ayuda a continuar con ello. Incluso, pues también son espacios en donde los chicos, en mi caso que estoy trabajando con adolescentes, comienzan a abrir pues toda aquella gama de dudas que en su propio desarrollo van teniendo y comienzan a anclarse con profesores que pues les han despertado la capacidad de confianza y que eso les permite a ellos pues seguir desarrollándose, porque a veces con la realidad que encontramos ahora, pues los chicos en ese puerto seguro con lo que usted comentaba del navegar, pues ¿cómo era? Navegar con consentido, ajá, pues ese puerto seguro ya no es tan seguro ahora. Son familias pues bastante desintegradas o familias que por las mismas circunstancias mundiales, ¿no? Pues tienen que trabajar los dos y se quedan solos. Entonces, incluso vemos a los chicos que pues en el horario de salida prefieren quedarse aquí en el colegio hasta el último momento en donde se les permite salir porque es un espacio seguro que ellos se encuentran. Bien. De hecho, yo les podría decir, aquí hay algo muy importante en lo que nos están compartiendo, justamente porque al final lo que tendríamos que estar pensando es, ¿cómo tendría que ser este barco? Porque estamos hablando de entregar experiencias, ¿no? De ser un espacio seguro para su desarrollo, para su formación. ¿Qué nos gustaría que sucediera luego entonces con esos barcos? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Con qué tipo de experiencias a las que queremos enfrentarnos? No solo es la experiencia que viven dentro del colegio cuando están con nosotros, sino al final, ¿qué estamos esperando que suceda con estos chicos? Si seguimos con la metáfora, ¿qué tipo de barco nos gustaría que al final terminara siendo un chico que egresa de nuestros colegios? ¿Un barco que no sale del puerto? ¿Un barco que sigue encallado? ¿Un barco que a su primera navegación se hunde y se va del fondo? ¿O un barco autónomo, un barco no fuerte, un barco que se aventura, un barco que puede ir a diferentes tipos de aguas y tormentas y enfrentar adversidades? Que es ahí donde las experiencias de transformación que el colegio está brindando es importante visualizar. ¿Qué tipo de seres humanos estamos transformando o impactando y hacia dónde los queremos llevar? Que es un elemento fundamental. Ahora, siguiente nivel.
Si es esto lo que queremos como colegio, y esto es la oferta de valor que nosotros tenemos, ¿cuál es el rol del director en todo esto? Hola, buen día. Me parece que sería ser ese líder que tenga muy clara esta meta, este objetivo, y que tendría que llevar y coordinar a toda la tripulación hacia ese objetivo. Bien, bien, me gusta lo que dices. Ahora pensemos en lo siguiente. O sea, el líder es el capitán del colegio. Por lo tanto, el líder tiene que estar en conexión con el vigía que está hasta allá arriba del barco, que es el que está observando el panorama a la que nos estamos enfrentando. El que está en conexión con las calderas para que nos diga cuánto tenemos de combustible, para cuánto nos alcanza. Está en conexión con la cocina que le dice cuánto hay de papa para seguir haciendo sopa, si ya le hace falta víveres o no le hace falta víveres. El capitán no es el experto de todas las áreas. El capitán es el experto en dominar la dirección de diferentes disciplinas. El capitán no tiene por qué ser el mejor en todo lo que se hace en el colegio. El capitán es lo único en lo que tiene que ser mejor es siendo el capitán. No tiene que ser mejor que el administrativo, no tiene que ser mejor que el docente, no tiene que ser mejor que los papás, no tiene que ser mejor que los pedagogos. El director tiene que ser bueno dirigiendo, siendo ese líder que acaban de mencionar. Y entonces justo nos vienen elementos fundamentales que nos llevan a cuestionar lo siguiente. Te pregunto lo siguiente ahora. Según las etapas de desarrollo, piensa en la infancia, el nacimiento, la adolescencia, la juventud, la madurez, la senectud. Si hoy pudieras, a simple vista, a ojo de buen cubero, ¿cuál sería la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el día de hoy tu colegio? Y piensa cuál es la razón por la que lo estás pensando. ¿Cuál es el factor que hace que hoy pueda yo determinar cuál es la etapa en la que se encuentra mi colegio? Y entonces pensemos en algunas características generales. ¿Es mejor colegio aquel que tiene mayor alumnado? ¿Es mejor colegio aquel que tiene un ingreso más elevado que el de otro? ¿El que tiene mayor infraestructura? ¿Cuáles son los criterios para suponer o imaginar que tu colegio está en una o en otra etapa? Entonces, vayamos imaginando y vamos entrando a lo siguiente. En esta perspectiva, en los ciclos de vida escolar, la primera etapa es el boceto de papel. O sea, imagínate un colegio que recién está por nacer, o está naciendo, o acaba de nacer. Es un barquito de papel que está apenas flotando en el agua, que difícilmente se va a sostener porque llega un poquito de corriente e inmediatamente se va a voltear. Entonces, hay un proceso de planificación en esta etapa. Se está apenas construyendo el barco, se está diseñando, todavía no se saben cuáles son los materiales, no se sabe la ruta a la que va a seguir, y todo depende de la visión del capitán. ¿Quién es el capitán en esta etapa? Por lo regular, no es el director, es el dueño, es el socio, es el fundador, que al paso del tiempo puede convertirse en diferentes roles dentro de la institución. Pero quiero que pienses en esto. ¿Quién fue la inspiración para arrancar el colegio en el que estás el día de hoy? Por lo tanto, ese se asegura de que el propósito del viaje sea claro antes de zarpar. Ojo con lo siguiente. Es muy complicada esta fase porque quiero que te imagines a los niños. O sea, los niños cuando recién nacen, para que ellos puedan
respirar ya en la superficie aquí en el mundo de todos los días, pues bueno, los médicos utilizan una nalgada para hacer que reaccione el organismo del bebé. Esto es un ejercicio de autoritarismo. Cuando un colegio está naciendo, no puede haber democracia. Cuando un colegio está naciendo, lo único que funciona es la fortaleza del socio, del dueño, del fundador o del capitán. Es muy probable que en esta etapa nadie entiende a dónde vamos. Aunque todos digamos que vamos a hacer una escuela y que estamos en un colegio, es muy complicado porque nadie sabe nada más que el fundador. Los demás solo siguen órdenes que en su mayoría están centradas por el tema del autoritarismo. Entonces, desde esa perspectiva, quiero que vayas visualizando esta gráfica. Esta gráfica nos va a ayudar a decir dónde se encuentran cada uno. Estamos hablando de una ruta y es este mapa que se traza sobre los ciclos de vida. Primera fase, gestación, boceto de papel. Segunda fase, evolucionó el barquito de papel y ahora se convirtió en una barcaza ligera. El colegio se encuentra en una fase de infancia y si te das cuenta, ahora es una lanchita y el capitán trae los remos en la mano y ahí se ve su tripulación. Es un colegio pequeño que ya superó cierta fase, que está en proceso de crecimiento, donde ya tiene alumnos, ya tiene sus primeros proyectos, se enfrenta a estas aguas desconocidas, empezamos con operaciones, todo es incierto, no hay procesos aún dentro del colegio, todo es improvisación, y entonces estamos listos para empezar y arrancar con estos procesos. Entonces, paso número 2 se convierte en barcaza ligera. Paso número 3, nos convertimos en velero. Después de ser barcaza ligera, seguimos madurando, tenemos más alumnos, tenemos mejores colaboradores trabajando con nosotros. Y entonces en la adolescencia nos convertimos en veleros y si te das cuenta, este colegio ya es mucho más rápido. Tiene un dinamismo, se mueve con mayor facilidad. Pero esta etapa, te quiero compartir y te quiero mencionar, esta etapa es la más peligrosa de los colegios. ¿Por qué razón? Para los que trabajan con secundaria. Secundaria tiene a los adolescentes. La adolescencia es una de las fases más complejas en el desarrollo del ser humano. Hay un desafío a la autoridad, hay un desafío a todo lo que hay a su alrededor, no está de acuerdo con nada, no sabe si es niño o si ya es joven, como su nombre lo indica, está en la adolescencia, adolece. No sabe pertenecer todavía, no sabe qué lenguaje utilizar. Si trabajar con un adolescente es complicado, imagínense lo siguiente, trabajar con un adolescente que tiene recursos por parte de la familia es mucho más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Yo conozco adolescentes cuando voy y trabajo con los colegios que me enseñan su llavero de BMW, de Audi, de el carro último modelo. Adolescentes que ya tienen vehículo. ¿Por qué tienen vehículo? El último que me dijo fue, es que este fue el regalo de mi papá porque como se fueron 3 meses a Milán, llevo 3 meses sin verlos y me mandó este llavero, porque no ha podido estar con nosotros. O sea, es un regalo. Chicos que tienen guardaespaldas o incluso amenazan al colegio para que ellos, aunque no estudien o no lo hagan bien, pues saquen las calificaciones que ellos quieren o amedrentan al colegio. Entonces, nada más quiero que te imagines. Trabajar con un adolescente es complicado. Trabajar con un adolescente que tiene recursos es más complicado. Hay muchos chicos a esta edad que dicen, ¿para qué quiero seguir estudiando? Si tengo todo lo que mi familia tiene, no me importa terminar una carrera, yo ya soy alguien en la vida porque así lo dicen, no bajan de gatos a los que no tienen los recursos que ellos tienen, es complejo. ¿Por qué te pongo este contexto? Porque este contexto funciona exactamente igual para los colegios.
Hay colegios que se mantienen en la adolescencia, que aprendieron a navegar rápidamente, que empezaron a operar su modelo, que lo hicieron muy bien. ¿Y qué sucede aquí? Para poder migrar de esta etapa de velero a la siguiente fase, hay un elemento fundamental: descentralización del poder. ¿Qué significa descentralización del poder? Dejar de hacer todo lo que el fundador quiere. ¿Para qué? Para formalizar un modelo educativo sistematizado, con procesos, con sistemas que nos dé la oportunidad de que no importa quién lo ejecute, se pueda llevar a cabo. Esto es un proceso de profesionalización. Ese elemento de profesionalización es fundamental para el crecimiento de los colegios. Hay colegios que, sin darse cuenta, son muy buenos haciendo lo que hacen. Muchos colegios en esta etapa recaudan mucho dinero. Tienen una gran matrícula, pero no necesariamente un modelo, no necesariamente un proceso, no necesariamente estas experiencias de las que ustedes estaban hablando, estas transformaciones de personas, de colaboradores, que son importantes y fundamentales. A eso me refería. Voy a poner una referencia y no voy a dar nombres, pero grandes universidades de prestigio, que son las que cobran cuotas de arriba de 100,000 pesos mensuales, universidades, educan y enseñan a sus alumnos para que el mundo les sirva. Forman a estos líderes para que estos líderes dirijan al mundo. La diferencia es la siguiente: que no le importa al colegio, mientras le estén pagando su matrícula mensual, llenarle la cabeza al alumno de que él va a ser el dueño del mundo. La diferencia, que el mundo no está listo para tener ese tipo de líderes. Porque una vez que egresan de estas universidades, a pesar de que pagaron millones y millones en todo su proceso de formación universitario y medio básico, y salen contentos, felices para ocupar un puesto ejecutivo en un corporativo, ganando arriba de 150,000 pesos mensuales, y mentira que porque salen con el logotipo del colegio más caro de este país, les va a estar esperando su puesto de director general de una empresa. A eso me refiero con que no basta con que ganes mucho dinero, o que tengas mucha ganancia, o que tengas una matrícula gigantesca. ¿Cómo está haciendo el egreso de tu barco? Esos barquitos, ¿cómo salen, cómo nacen, cómo crecen, cómo se desarrollan y qué terminan siendo cuando se alejan de ti? Y tú, ¿qué terminas siendo como referencia para ellos? A eso me refiero con este riesgo de convertirnos como colegio en veleros, que lo hacemos muy bien, lo hacemos muy rápido, pero también, si te das la cuenta, el velero pues no tiene una gran capacidad. Tiene una capacidad bastante limitada, por eso tiene la velocidad que tiene. Con un peso mucho más consistente no podría llegar a lo que él tiene el día de hoy, que es parte de lo que estamos compartiendo. Entonces, vamos conformando este ciclo. Vamos viendo cómo en crecimiento este mapa nos dice: ok, el velero es una etapa muy fuerte, muy importante en los colegios, pero yo podría decir que alrededor del 40% de los colegios se queda estancado en la etapa de velero y detiene su desarrollo y su crecimiento por los factores que mencioné y los voy a repetir. No hay una descentralización del poder. ¿Qué quiere decir esto? No hay procesos, no hay procedimientos, no hay modelo. Solo existe el bien haber del capitán que dirige el barco y dice: es por aquí, es por aquí y es por aquí. Y los demás obedecemos, que no lo hacen mal. Solo no pasa al siguiente momento de profesionalización. ¿Cuál es ese siguiente momento? Pues bueno, después de convertirte en velero, te conviertes en yate como colegio. Cuando eres ya joven, ya no eres adolescente, ahora eres joven, te conviertes en un yate. Eres mucho más robusto. Estás dispuesto a poder enfrentar situaciones de mayor adversidad y a condiciones mucho más complejas. Te mueves con cierta facilidad, con cierta rapidez.
y aunque tiene medianamente una capacidad, sigue siendo un barco que todavía es un tanto pequeño. Pero aquí el colegio ya encontró un rumbo, ya tiene confianza y ya tiene claridad sobre un destino. O sea, ese es un momento muy emocionante para los colegios, porque aquí es donde se diversifican los programas educativos y por lo regular es cuando empezamos a expandirnos. Ya sea que trabajábamos solo con primaria y ahora vamos a ir con secundaria, o incluso porque vamos a abrir nuevas sedes en otros lugares del país. Aquí es donde nuestros modelos empiezan a consolidar y donde empezamos a tener un proceso mucho más sólido de una navegación ya mucho más divertida, con mayores responsabilidades. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo se va formando. Todavía estamos en las etapas de crecimiento. Y hay una sola etapa más en el crecimiento, que es a lo que le llamamos el estado prime. El estado prime de un colegio tendría que ser convertirnos en un barco mercantil. Un barco maduro, capaz de transformar y capaz de soportar cargas impresionantes, haciendo navegación que puede cruzar de todo el mar Atlántico, y que puede llevar familias, y que puede llevar cargas, y que puede llevar tripulación, y que puede llevar... Este es el estado ideal donde un colegio podría llegar a su etapa máxima de crecimiento y de desarrollo. Pero lo más importante, no solo se llega, sino la pregunta es cómo hacer para permanecer como marca siendo líder. Y hay dos factores fundamentales que como colegio me mantienen en un crecimiento continuo y constante, no importa que esté en la cumbre: flexibilidad e innovación. Si como colegio todo el tiempo eres flexible y no estás cerrado a las visiones pedagógicas, a los cambios que se están dando de la tecnología, a las necesidades de la población, del entorno en el que estoy viviendo, y si todos los días genero innovación, no importa que lo estoy haciendo muy bien, sigo generando innovación como si fuera mi primer día, eso me da la energía suficiente para renovarme todo el tiempo y seguir siendo una opción para lo que es la comunidad. Es un elemento fundamental. Aquí tenemos una estabilidad financiera y operativa, tenemos procesos bien definidos, tenemos todas las operaciones eficientes, es un barco fuerte, estable, equipado, navega con precisión hacia sus objetivos, es el elemento prime al que podemos llegar. Y si lo vemos en la curva, prácticamente no está en la cima, está en la última fase de lo que implica todavía el crecimiento, porque después de esta fase viene ya lo que le llamamos pues el declive, la etapa de declive. ¿Qué es la etapa del declive? Pues es algo muy sutil, porque a pesar de que nos convertimos en un barco crucero, podríamos decir, oye, no te pases, pues si ser un crucero se ve increíble, o sea, está genial. Ser un barco crucero es amplio, es grande, es cómodo, está a gusto, y justamente ese es el riesgo más importante al que se enfrenta esta etapa los colegios. ¿Qué quiere decir eso? Justo cuando perdemos la flexibilidad y la innovación, viene la decadencia. Entonces voy a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo, no sé, Blockbuster o Videocentro. Empresas que alquilaban las películas, tú ibas a la tienda, llevabas tu VHS o tu beta para verlo en tu casa, lo rentabas y después de un determinado tiempo lo regresabas a la tienda. Era la forma de, si no querías ir al cine, pues bueno, de ver películas en casa, esa era la forma. Blockbuster y Videocentro eran los reyes, estaban en el prime. ¿Y qué pasó después? Llegaron las plataformas que digitalizaron todas esas películas y estas empresas se quedaron en el romanticismo de seguir siendo lo que siempre fueron y hacer lo que siempre hicieron. Llegó Netflix y junto con Netflix el resto de plataformas que ahora tenemos, que son cientos de plataformas que ofrecen el mismo servicio y que llevaron a la muerte a estas empresas. Entonces, imagínate lo siguiente, como colegio, ¿qué pasa cuando dejas de innovar
y dejas de ser flexible, empiezas a envejecer. Siendo todavía un barco funcional. Porque bueno, ¿quién no quisiera ser un crucero? O sea, un crucero todavía navega por estas aguas calmadas, disfruta del éxito acumulado de los años anteriores, pero también hay un riesgo muy importante. La tripulación pierde el sentido. Entonces, te quiero preguntar, ¿tu tripulación el día de hoy tiene claro el sentido? ¿Está motivado? ¿Todos los días llega con la ilusión de poder transformar vidas, seres humanos en mejores versiones de sí mismos? ¿Tienen esa motivación de todos los días? ¿O llevan tanto tiempo haciendo exactamente lo mismo que pareciera que estamos robotizados? Cuando se pierde el sentido de urgencia, porque sentimos que ya lo dominamos, es entonces cuando empezamos a envejecer y empezamos a hacer lo más cómodo, lo que yo sé hacer, lo que no me cuesta trabajo, lo que ya aprendí por tantos años. Es una escuela cómoda, indiscutiblemente, y ofrece mucha comodidad a los que estamos dentro. Pero ya las rutas no nos van a generar ninguna sorpresa. Ya no nos vamos por lugares que nos van a costar trabajo, ni nos vamos a enfrentar a retos nuevos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vámonos a la siguiente fase, que después de convertirnos en un crucero, nos convertimos en un barco majestuoso como un galeón, que es la etapa de la aristocracia. ¿Qué pasa dentro de esta etapa donde ya dejamos de, pues empezamos y nos damos cuenta ahora a depender de otro tipo de recursos? Seguimos siendo un barco majestuoso, bonito, importante, pero ahora es más lento. Ahora se mueve a partir de factores externos. Ya no controlamos internamente el rumbo, aunque tenemos las velas, pero dependemos del viento para poder movernos. Ya no hay una movilidad a partir de nuestros propios recursos o nuestra propia energía, que son elementos fundamentales que tenemos que tener presentes. Entonces aquí nos enfocamos en mantener el prestigio de la escuela. Ya no innovamos, solo estamos preocupados en seguir siendo reconocidos. ¿Somos grandes? Sí, pero somos lentos también, y no respondemos ante los cambios de la misma manera. ¿Tiene una gran historia? Por supuesto, toda una trayectoria. ¿Seguimos siendo respetados? Sí, todavía nos ubican en el sector, la comunidad o los papás, pero cada vez somos más lentos para adaptarnos a las condiciones. Entonces, qué interesante cómo se va transformando y cómo después de eso nos podemos convertir en un barco pesquero. Un barco pesquero, si nos damos cuenta, mucho más pequeño, viejo, sin mantenimiento, que ya no sale a grandes profundidades, solo tiene una labor pequeña. Y entonces, aquí observamos cosas importantes, ya las velas desgastadas, necesitamos reparaciones y mantenimiento. La escuela en esta etapa necesita desafíos muy fuertes y relevantes para mantenerse en un entorno competitivo. ¿Cómo qué? Como una reingeniería. Si en este nivel una escuela no se mantiene en la reingeniería, el proceso de decadencia seguirá avanzando. ¿Todavía es útil para tareas simples? Sí, pero hay un desgaste impresionante. Entonces, pensando en eso, nos quedan dos fases, donde la siguiente se convierte en una barcaza desgastada. La senectud, un colegio en senectud que se resiste a morir, que ya dio sus viejas glorias, que ya hizo todo lo que tenía que hacer en el pasado y que ahora solo se encuentra como esa pequeña barcaza que está ahí flotando, ya no puede ir a ningún lado, ya no tiene la capacidad de ir a ningún lado y que en este momento, pues bueno, no tiene fuerza, opera únicamente por inercia, lo poquito que le queda, realmente le queda casi nada, ya no se adapta a ninguna demanda educativa, se usa solo para cosas muy, muy concretas y específicas. Y por lo regular, pues quienes permanecen lo hacen de manera romántica,
los que han estado durante muchísimos años, los que le dieron su vida al colegio y que se resisten a verlo morir por un lado, pero que tampoco se atrevieron a hacer nada por el colegio. Y la última fase, pues es el barco encallado. Cuando el barco ya encalló, ya sea en un arrecife, ya sea en el muelle, y el barco yace en el fondo del mar. La muerte del colegio, ya no hay nada por hacer, todo se cerró, ya no tenemos maestros, ya nadie quiere venir a nuestra escuela, ya no tenemos alumnos, tenemos el inmueble que está todo cayéndose a pedazos. Decía Antonio, imagínate si durante la pandemia llegamos y pareciera de repente un poquito de nostalgia y de tristeza, imagínate un colegio que se dejó por años y que ya solo son las puertas viejas, rotas, que ya no hay nada, ya no hay recursos, ya no hay nadie. Es el final del viaje. Entonces, prácticamente es poder llegar a tener esta visión y que esto nos pueda ayudar a nosotros a tener una idea un poco más clara de dónde nos encontramos, cuál es el rol que estamos jugando y a qué estamos jugando dentro de este proceso. Entonces, hago pausa rápidamente y voy a pasar el micrófono ahora del lado de ustedes. ¿Qué nos dice esta información? Y te lo pregunto no para que hables de tu colegio. Si quieres hablar de tu colegio, habla de tu colegio. Pero ¿qué te significa esta información? Estas etapas de los ciclos de vida. ¿Dónde crees que se encuentra hoy tu colegio? Hoy, si pudieras decir qué barco soy, ¿qué barco sería tu colegio el día de hoy? ¿Y de qué depende? Y una vez que eliges dónde crees que te encuentras el día de hoy, ¿qué tipo de capitán eres o estás siendo para hacer que este barco siga creciendo y desarrollándose? ¿Qué tanto se ha desarrollado desde que tú llegaste? ¿O qué tanto viene en decrecimiento? Porque hay barcos que eran yates y ahora son veleros, o que eran veleros y ahora son barcazas ligeras. No quiere decir que todos van hacia arriba. Dependiendo del desarrollo, hay quienes regresan 3 pasos. Hay quien por estrategia cerró su bachillerato y se quedó solo con primaria y secundaria. Eso implica también un proceso sano de desarrollo y crecimiento. Entonces, guardo silencio. ¿Y qué nos dice esto? ¿O para qué me sirve? Adelante, Antonio. No sé, yo la verdad es que es bien interesante. A mí, Ceci, que es la directora de bachillerato, me decía, ¿qué seremos ahora, no? y no lo sé, la verdad es que... perdón, estamos aquí en... No te preocupes. Chavos. Adelante, adelante. Hablando de los barcos. Yo lo que creo es que nunca nos tendríamos que sentir un tremendo crucero. O sea, creo que el día que creemos que somos el gran crucero, vamos para abajo, ¿no? Cuando todo está perfectamente hecho y ya no hay mucho más que mejorar, pues hay que empezarse a preocupar, ¿no? Yo soy de la idea de estar en una reinvención permanente. Creo que lo decías tú, esto de la innovación y la flexibilidad, ¿no? Sí, evidentemente hay que tener procesos bien establecidos, que creo que es una de las cosas que, bueno, yo me he propuesto. Yo siempre he pensado que un día no voy a estar aquí sentado y que quien llegue tenga pues un poco todos estos procesos y la manera de ir haciendo las cosas, no por la forma, porque cada quien tendrá la propia, pero sí un camino, ¿no?, que le pueda guiar. Y una de las cosas que pienso es esto, ¿no?, que podemos estar entre el yate y de repente el velero, y a lo mejor, ojalá de repente seamos el banco mercantil, y habrá momentos donde seamos el gran crucero, pero después hay que sacar todo, escombrarlo y volver a ser un barco mercantil, y a veces un yate, y bueno, creo que así incluso hemos sido aquí en la escuela, ¿no?, porque ha habido muy distintas etapas. El colegio tiene 67 años, y yo lo último que quisiera es que fuera una barcaza desgastada
o un barco pesquero, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que nos planteas, pero también creo que es muy complicado estar siempre en el replanteamiento permanente, ¿no? Y luego, pues si vemos los últimos, ¿qué nos gusta? 5 años, pues caray, es que la vida es muy distinta en estos últimos 5 años, ¿no? Y la vida institucional, y la educación, y los desafíos, y las familias, y la economía, y entonces hay un montón de factores, ¿no? Que nos llevan a estarnos planteando este replanteamiento, valga la redundancia, pues casi de permanente, ¿no? Totalmente. Fíjate, les comparto brevemente. Digo, entendiendo que lo que estamos haciendo el día de hoy solo es una fase. O sea, el laboratorio consta de 3 momentos. La primera parte tiene que ver con la identificación de las fases para poder hacer el mapeo, o sea, de dónde nos encontramos. Para poder hacer un mapeo, nosotros trabajamos a lo que le llamamos el check-up escolar. Les enseño rápidamente. O sea, este check-up escolar, pues justamente lo que nos ayuda es hacer un diagnóstico de lo que acabas de mencionar. ¿Por qué razón? Porque no hay un colegio que se encuentre en una sola etapa en todas sus líneas. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que el colegio está en velero, puede ser que la dirección está en el yate, puede ser que el cuerpo docente se encuentra en el crucero. O sea, es decir, tenemos manifestaciones de diferentes niveles, sobre todo pensando en qué. ¿Para qué nos sirve saber dónde se encuentra cada uno? Indiscutiblemente, para poder desarrollar estrategias que nos permitan desarrollar, que nos permitan unificar el lenguaje y llevar a todos a una misma posición. Es decir, si los docentes están haciendo algo muy bien y están muy desarrollados, pues vamos a inspirarnos el resto del colegio con lo que están haciendo los docentes o la forma en la que lo están viviendo, para que todos podamos de alguna manera vivir en unificación. Porque la idea de esto no es solo que digas, ya, soy un velero, o soy un yate, o soy un barco mercantil. No. ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles son los retos para seguir creciendo, seguir innovando y seguir profesionalizando? Sobre todo ante esta adversidad a la que tú decías. La proyección no es en un corto plazo, porque la realidad se transforma. Ya no puedes decir en 5 años voy a hacer, porque tan solo en un año la realidad va a ser totalmente diferente a la que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo me adelanto y me anticipo? En mis programas educativos, en mi manejo de grupos, en los programas para atender a los papás, para los propios alumnos. Son una serie de herramientas y estrategias que se realizan, que cuando aplicamos este check-up escolar, justamente nos da todo eso. Nos da todo el diagnóstico de todo el colegio y en diferentes líneas, junto con estrategias de recomendación para cada una de las fases. Con los padres de familia hay que hacer esto, con los alumnos hay que hacer esto, con los docentes hay que hacer esto, que va ayudando y va sirviendo. Ahora, la siguiente sesión está destinada al rol de los capitanes. Es 100% una sesión de liderazgo. El liderazgo que vamos a trabajar tiene mucho que ver con el estado en el que me encuentro el día de hoy. Pues yo les decía al principio, cuando una barcaza está forjándose, el autoritarismo y la autocracia son elementos fundamentales, porque si no, no sobrevive el barco. Pero si el dueño o el director permanece en ese autoritarismo, hoy que es un velero, está destinado a chocar, porque el autoritarismo no sirve con la adolescencia. O sea, tú confrontas a un adolescente por poder, y solo porque digo yo, y porque digo yo, y porque digo yo, y porque digo yo, no vas a lograr absolutamente nada. Todo lo contrario, se va a cerrar, no te va a valer, no te va a escuchar, te va a ignorar. O sea, hay una serie de elementos fundamentales dependiendo la etapa en la que estás, es el estilo de liderazgo que implementas y ejecutas. Pues vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un programa para padres de familia que se llama justamente Puerto Seguro. Damos una conferencia gratuita, que no sé de aquí, a lo mejor a algunos le tocó conferencia dentro de los donativos que hemos ofrecido, y que justamente es poder trabajar con los padres de familia para que entiendan el rol que tienen como puerto seguro en la formación de sus hijos. Pero les enseñamos a los padres, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentran sus hijos, cuáles son los niveles de responsabilidad que deben implementar con sus hijos. Los niños desde los 3 o 4 años de edad ya pueden tener responsabilidades dentro de casa.
desde recoger sus juguetes, arreglar su cuarto, recoger su ropa, y dependiendo la etapa en la que se encuentra, va incrementando ese nivel de responsabilidad. Ya puede barrer, ya puede trapear, a esta etapa ya puede planchar su ropa, ya puede lavar su ropa. Incrementan responsabilidades y hay un sistema de puntos, donde si el niño lo que quiere es comer hamburguesa, que es lo que le gusta, papá no le compra la hamburguesa solo porque tiene ganas, sino van al sistema de puntos, donde si el niño todos los días hizo la limpieza, que equivale tantos puntos, y si todos los días hizo la tarea, que equivale tantos puntos, el niño puede cambiar tantos puntos por la hamburguesa que tanto le gusta. Porque como padres de familia están comprometidos a darle alimento a los niños, pero no quiere decir que les tienen que dar McDonald's todos los días. Entonces, ¿cómo aprendemos a lo que necesito desarrollar en mi hijo? Y cómo aprendo también a poner un límite y no a dar todo lo que me pide, aunque se los pueda dar. No se trata de si tengo el poder económico de darles todo aquello, porque si no nos metemos en un problema. Y exactamente nos pasa lo mismo en los colegios. ¿Cuál es el liderazgo que estoy implementando en el colegio? Porque tal vez vengo de una etapa anterior donde me funcionó el estilo de liderazgo para salir de ese lugar a donde me encuentro hoy. La diferencia es, si no soy consciente de eso, es probable que estoy perpetuando el estilo de liderazgo de una etapa anterior. Y si no estoy siendo consciente que mi liderazgo tiene que ser innovador y flexible en función de las necesidades a las que me enfrento, vamos a tener un verdadero conflicto. Esa es la parte interesante. La sesión número 2 de este laboratorio justo tiene que ver con el cómo vamos a las herramientas y a las habilidades directivas desde el ejercicio de liderazgo. Y el bloque número 3 de este laboratorio directamente tiene que ver con la parte del ser humano. ¿Qué es primero? ¿Soy primero ser humano y luego soy directivo? ¿O es al revés? ¿Cómo va mi desarrollo personal? Y entonces, ¿cómo va mi rol como capitán? Luego, entonces, ¿cómo va el desempeño del colegio? Pero en esa proporción. No son las acciones que tengo que realizar. No es todo lo que tengo como colegio o como líder. Al final es, ¿qué soy como líder? ¿Quién estoy siendo como líder? Sobre todo, porque la característica de estos colegios en los que se encuentran ustedes está marcada por el humanismo. ¿Qué mayor humanismo que empezando siendo unos buenos seres humanos que inspiran y transforman a otros seres humanos para que cada día sean mejor versiones cada día? Esa es la intención de poder contribuir, de poder aportar, que nos dé la oportunidad de mirar desde un lugar diferente. Yo entiendo que ahorita estamos en una locura donde la tecnología nos está dando vueltas en la cabeza, que todo está automatizándose. La comunicación con los padres de familia, la inteligencia artificial en las aulas, los docentes. Por eso es que este laboratorio está enfocado en la inteligencia estratégica, que tiene que ver más con habilidades que nosotros tenemos como directivos que como herramientas tecnológicas. A veces recargarnos demasiado en la herramienta tecnológica hace que entonces yo deje de pensar, de hacer el proceso, de observar. Porque si le pido todo eso a la inteligencia artificial, me va a dar algo, me va a dar una respuesta. Y entonces me evita la necesidad del pensamiento. Pero quiero que pienses en lo siguiente. Hay una pirámide muy bonita que habla sobre las etapas del aprendizaje. Y un ser humano, para que pueda lograr su máximo nivel de aprendizaje, vámonos desde abajo, al principio nos aprendemos de memoria algo. Después lo comprendemos, después somos capaces de explicarlo, después somos capaces de ponerlo en la práctica. Y en el último de los bloques, cuando nosotros enseñamos ese algo, es cuando llegamos a su máximo nivel de aprendizaje. Los seres humanos aprendemos cuando somos capaces de enseñar lo que sabemos.
Si no tenemos mucho cuidado, vamos a tener bastante aquí de la base de la pirámide, bastante información, bastante conocimiento, pero si no hacemos el ejercicio del desarrollo del estratega que eres tú, directiva, directivo, es muy probable que las estrategias que en el colegio estás teniendo el día de hoy se estén perdiendo de sus mejores días. Porque si lo estamos dejando a algo o a alguien más que diseñe y genere la estrategia por nosotros, no estamos viviendo el proceso porque ya no lo vamos a estar enseñando. Simplemente lo aprendemos, lo entendemos y decimos que se haga. Y nos va a pasar como el video del inicio de la sesión, donde solo observamos a la distancia lejos y nos quedamos muy, muy retirados de la verdadera realidad a la que nos estamos enfrentando en los colegios. Entonces, con esto me gustaría que fuéramos cerrando la sesión del día de hoy. Sé que hay mucho trabajo para todos, pero me gustaría escuchar a uno o dos de ustedes qué se llevan de la sesión del día de hoy. ¿Qué les hace sentido de lo que pudimos trabajar el día de hoy? En lo personal me llevo como varios puntos para reflexionar, pero sobre todo esta mirada de qué tan consciente estoy de los procesos, qué tan consciente estoy de la situación dentro de mi colegio, en qué lugar está o en qué etapa, ¿no? está el colegio y en qué etapa estoy yo, ¿no? O sea, primero como persona, pero además como directivo, ¿no? Y de alguna manera, pues tratar de empatar ambas y guiar hacia el rumbo que buscamos. La verdad es que con los chicos, algo que les repito constantemente es que a mí me gusta pensar que estamos generando un espacio donde ellos encuentran la mejor versión de sí mismos. Pero eso, finalmente también implica la mejor versión de los docentes, la mejor versión de directivos, la mejor versión del colegio en sí, como para poder acompañar a los chicos y encontrar su mejor versión, ¿no? Entonces me quedo pues como con esta parte reflexiva. Muchísimas gracias. A la orden, gracias a ti. Yo, Adelante. en relación a la primera actividad que nos puso con el video, creo que desde ahí fue como el comenzar esa reflexión, ¿no? De qué tan conscientes somos de todo lo que hay a nuestro alrededor. Eh, Nos preguntaba al inicio, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan consciente eres? Y yo daba una calificación pensando que soy consciente de muchas situaciones. Y en ese simple ejercicio me pude dar cuenta que a veces solamente nos enfocamos en un punto y olvidamos todo lo demás. Entonces, esa reflexión me hace, pues, estar en este sentido de que tenemos que revisar más, que tenemos que estar más atentos a todo lo que ocurre, de todo lo que hay a nuestro alrededor, no quedarnos con una sola versión, escuchar siempre, ser observadores y también en esta clasificación que hace de las etapas de como institución, en qué etapa nos encontramos, pues nos hace pensar mucho también y saber que tenemos que revisar cuál es realmente nuestra misión y si realmente la estamos llevando a cabo. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Antonio, ¿algo con lo que nos quieres compartir para que cerremos la sesión de hoy? Sí, cómo no, claro que sí. La verdad es que, en primer lugar, yo también quiero, a título personal, decir que me pasó lo mismo con el primer ejercicio, ¿no? Porque estamos en todo, creo que nos pasa mucho en la dirección, ¿no? Yo te estaba escuchando y además a mí me caen un poco gordas las reuniones en Zoom. Lo digo honestamente porque justo nos pasa esto, está uno en una cosa, pero puede estar en dos o tres al mismo tiempo y es fatal, ¿no? Yo sé que ha sido y es una herramienta que nos permite estar, pero confieso que me sucedió.
cuando tú nos haces el ejercicio, yo recibo un mensaje, cierro mi cámara, alguien entra aquí a la oficina y entonces me distraigo. Y esto me pasa, y creo que nos pasa seguramente en las direcciones muy a menudo, que tenemos que estar en un circo de 8 pistas al mismo tiempo, ¿no? Pero justo me ayudó muchísimo a hacerme consciente de esta parte, ¿no? Y muchas veces lo pienso, tengo que concentrarme en lo que estoy ahorita, y eso, bueno, es a título personal. Y bueno, lo enlazo con este agradecimiento que te quiero hacer, porque creo que una de las grandes virtudes, no me dejarán mentir mis compañeros, de la sesión de hoy es esta interactividad que ha habido. Y entonces nos hace que estemos pendientes de lo que tenemos que estar, porque justo si nos distraemos, pues nos la perdemos, ¿no? Es, bueno, ya quién sabe de qué estaba hablando y le seguimos. ¿Cuáles fueron las diferencias? Yo decía, me lleva, ¿cuáles fueron las diferencias? A ver, vamos a poner otra vez atención. Entonces, yo te agradezco mucho esta parte, porque creo que uno desde aquí agradece el que sea pues una provocación, que sea provocativo la manera de presentarlo en el mejor de los sentidos, ¿no? Y tengamos que estar en nuestra atención al 100. Y creo que también pues, nos ayuda muchísimo en nuestra labor directiva a profundizar, ¿no? Tenemos que escuchar todas las versiones desde todos los ángulos de las situaciones para tener un panorama mucho más amplio. Y de ahí, bueno, esta metáfora del barco me parece increíble. Ambas, ¿no? La del barco, que son los niños, y la del barco, que es la escuela. Creo que es muy, muy interesante, muy bella además. Y pues yo te agradezco mucho, Jorge. Bueno, si esta es la primera, ¿cómo estarán las demás? Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos por conectarse. Yo quiero hablar. Ok, adelante. Sí, yo quiero hablar. Bueno, más que nada, en primer lugar es felicitarlo a usted, una gran persona, como piensa, porque el humanismo que usted nos está dando, porque también es un humanismo el que nos está dando, a mí me está ayudando mucho. Yo soy de nivel preescolar, me encantó que puso usted los barquitos, porque nosotros también enseñamos por medio del juego, y lo que me di cuenta es de que la gran mayoría de las escuelas de la federación, en verdad, que no nos estamos quedando sin iniciativa, estamos innovando, y eso yo creo que habla muy bien de la federación. Muchísimas gracias por darnos cuenta que vamos para arriba. Y ojalá y no sea la última vez. Bueno, sé que vamos a tener 2 sesiones más, no sé si con usted, pero felicidades, siga adelante. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenos días. Adelante, Rodrigo. Este ejercicio nos permite vincular la parte humana de un líder y retroalimentar la parte de los compañeros maestros que sostienen a la escuela, tanto maestros, tanto componentes como de limpieza, prefectura, son componentes importantes de toda empresa, en este caso es la escuela, entonces no perder el esquema humanismo dentro de la misma actividad. Muy bien, muchísimas gracias, qué amable eres. ¿Alguien más? Muy bien, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Les voy a mandar la grabación, les voy a mandar el resumen de la sesión también, para que podamos visualizar. Se los comparto, de alguna manera vemos cómo le hacemos. Nosotros contamos con el producto para poder hacer el check-up, para poder hacer el diagnóstico formal de los colegios. Ya veremos a través de Antonio cómo le hacemos, cómo le podríamos hacer para que se pudiera llevar a cabo. Hacemos algo especial para ustedes y lo estaremos visualizando. 1. Y 2, escucho que no solo estamos desde el perfil directivo, sino también estamos desde el perfil ya de lo que hacemos con los estudiantes, con los docentes, cosas de las que hacemos que implican navegando con sentido. Voy a compartir rápidamente. Trabajamos en un área con docentes. Tenemos un diplomado para docentes en las habilidades socioemocionales para poder detectar situaciones de riesgo y generación de protocolos, que es algo que ayuda muchísimo a las escuelas. Tenemos el seminario de Puerto Seguro para poder acompañar a padres de familia y ponerlos en la misma sintonía del colegio, que no solo el director o el cuerpo directivo tenga la visión de hacia dónde va el colegio, sino que desde los papás, desde los alumnos, los docentes
todos vayan en una misma línea. Hay una serie de productos y servicios que se pueden implementar para buscar la unificación del lenguaje. Vamos avanzando con este laboratorio y justamente nos va a ir engarzando con algunas otras labores, como cuando venga la parte de liderazgo, no solo es desde la visión directiva, sino también de los diferentes niveles dentro del colegio. Entonces, bueno, creo que va a haber recursos importantes que podamos compartir y a la brevedad les hago llegar los materiales. De mi parte, gracias por permitir vivir mi propósito, por permitir contribuir y, bueno, ser solo una inspiración al servicio de su propio propósito. Que tengan increíble mañana, que tengan una jornada exitosa y nos encontramos muy pronto. Muchas gracias, Jorge, por todo. Nos vemos en 2 semanas, por favor. Agendémoslo para que podamos estar en la medida de lo posible. Gracias a todos por conectarse. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Muchas gracias. A la orden. Estuvo excelente. Muchas gracias. Gracias.